Hola, yo voy a explicar el primer mensaje de la película Unity 93. Esta fue elegida porque muestra la forma realista de los atentados del 11 de septiembre, enfocándose en el secuestro de un avión. Tiene un estilo casi documental que hace que el espectador sienta tensión y miedo de los personajes. Esta película permite analizar cómo la violencia afecta a las personas en situaciones extremas. El primer mensaje principal es que la violencia rompe el orden y genera caos e incertidumbre. Lugares seguros como un avión o una torre de control se convierten en espacios de miedo y desinformación. Los personajes reaccionan sin entender completamente lo que ocurre y deben tomar decisiones bajo presión. Además, los diálogos muestran confusión y angustia. De esa manera reflejan cómo la violencia afecta tanto física como emocionalmente a las personas. Además, los diálogos refuerzan esta idea de incertidumbre constante, ya que las comunicaciones muestran confusión y dificultad para poder interpretar la situación. Gracias. En el segundo mensaje es que la violencia puede provocar respuestas de acción y organización colectiva. En la película se puede apreciar un cambio progresivo en el comportamiento de los pasajeros, quienes pasan de la incertidumbre a la toma de decisiones. A medida que comprenden la gravedad de la situación, surge la necesidad de actuar. El espacio cerrado del avión influye en esta reacción, ya que no existe una alternativa de escape, lo que favorece la cooperación entre ellos. La violencia actúa como una detonante de organización. Las conversaciones reflejan una transición del miedo hacia la determinación, donde se intercambian ideas, se plantean acciones y algunos asumen el liderazgo. La película se desarrolla en el contexto de Septiembre 11, un momento marcado por el miedo y la incertidumbre. En conclusión, la violencia altera el orden social, pero también puede generar respuestas organizadas frente a situaciones extremas. La película elegida es La Hora Final, dirigida por Eduardo Mendoza de Chávez. El primer mensaje: la violencia destruye la sociedad. La película muestra el miedo que vivía el Perú en los años 90. Las calles reflejan inseguridad constante, los personajes viven con temor y desconfianza. Además, los atentados afectan a toda la sociedad, los diálogos muestran tensión y paranoia. Así, la violencia rompe la tranquilidad social. La violencia también afecta a las relaciones humanas. Muchas decisiones se toman por miedo, los hogares transmiten vigilancia constantemente, incluso los agentes viven bajo presión. Los personajes muestran preocupación permanente. De esa manera, la película evidencia el impacto del terrorismo. Segundo mensaje: la inteligencia puede vencer la violencia. La película demuestra que el terrorismo puede enfrentarse con inteligencia. El CAIN utiliza vigilancia y seguimiento constante. Los agentes trabajan en equipo y compaginan sus acciones, evitan más violencia indirecta. Además, priorizan la estrategia antes que la fuerza. Así, la inteligencia se vuelve más efectiva. Los personajes muestran disciplina y compromiso con la paz. El grupo actúa con cuidado y precisión. Las operaciones se basan en observaciones constantes. El escenario urbano funciona como espacio de investigación. Finalmente, capturan a Abimael Guzmán sin violencia masiva. Este demuestra que la inteligencia puede vencer el terrorismo. Ahora explicaré el contexto de La Hora Final y su relación con un caso de la actualidad en cuanto al contexto externo. La película fue producida en el 2017, cuando el Perú ya había superado en gran parte la etapa más dura del terrorismo. Sin embargo, todavía existía la necesidad de mirar al pasado, reflexionar sobre esta violencia y rescatar la memoria histórica. Por eso, esta película también funciona como una herramienta de aprendizaje para las nuevas generaciones. Ahora le explicaré el contexto de La Hora Final y su relación con un caso de la actualidad. Respecto al contexto de la historia, se ubica en el Perú a inicios de los años 90, durante el auge del terrorismo de Sendero Luminoso. En ese momento el país vivía una crisis política, económica y social muy fuerte. La violencia era parte de la vida diaria, como atentados, apagones, asesinatos constantes. En medio de ese escenario, el CAIN desarrolló un trabajo estratégico para capturar a Abimael Guzmán. Finalmente, un caso actual relacionado con la película es el aumento de la inseguridad ciudadana, el sicariato y las extorsiones en el Perú. Aunque el contexto es diferente, estos hechos también generan miedo y desconfianza, por lo que la película siendo muy relevante hasta el día de hoy. ¿Opinas sobre la segunda película en relación con el caso actual? El primer mensaje sigue siendo vigente en la actualidad. La violencia continúa afectando el estabilidad social. Muchas personas viven con miedo y inseguridad diaria. Además, la confianza en las instituciones puede debilitarse. Esto se relaciona con lo mostrado en la película. Así, la violencia sigue afectando a la sociedad. El segundo mensaje también se refleja en la actualidad. La lucha contra la violencia requiere inteligencia y estrategia. Las autoridades necesitan investigación y trabajo coordinado. Además, la fuerza no
Así el mensaje mantiene su importancia. Conclusión. En la película La Hora Final muestra cómo la violencia afecta profundamente a la sociedad. También enseña que puede enfrentarse con inteligencia y trabajo en equipo. El terrorismo destruye vidas y la convivencia social. Además, la película permite reflexionar sobre problemas actuales. Sus mensajes continúan siendo relevantes en la actualidad. Finalmente, invita a buscar soluciones más relacionadas frente a la violencia.